Amén, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos en esta mañana a la iglesia Maranata, iglesia que ama. Los amamos, estamos contentos de que haya podido llegar aquí a adorar con nosotros. Y sé que Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es viva, dice la Biblia, que es viva y eficaz. Es mucho más cortante que una espada de doble filo. Ella penetra y llega a los lugares más profundos de tu corazón. Lo único que Dios quiere de nosotros es que abramos nuestro corazón para recibir lo que Él nos está dando, lo que nos está impartiendo, lo que nos está diciendo. Yo te invito en esta mañana, antes de que nos sentemos, que de ahí de tu asiento saludes a 3 personas. Dile gracias por estar aquí adorando conmigo. Qué bien te ves. Vamos, no sean tímidos. Somos una familia, somos la familia del Señor. Y estamos creyendo a Dios. Aleluya. Sí, Señor, eso es el amor del Señor, el amor de Cristo. Gracias, mi Rey. Y puede tomar su asiento. Una vez más les bendecimos en el nombre del Señor, y sabemos que lo mejor está por llegar. ¿Usted lo cree conmigo? Amén. Padre, gracias, Señor, porque podemos confiar en tu palabra. Podemos confiar en tus promesas. Podemos confiar, Dios, que cuando abrimos nuestro corazón a escuchar tu voz, como Jesús mismo nos enseñó, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, Padre Santo, estamos confiando que de tus labios sale una palabra para nosotros. Que de tus labios, Señor, tocas y hablas al corazón de cualquier persona en este lugar que está necesitada. Hoy te pido, Dios, que me uses como tú desees para poder bendecir a tus hijos, para poder comunicar, Señor, este mensaje que creo con toda fibra de mi vida y de mi corazón, que va a ser de bendición para todos mis oyentes, los que están aquí y los que nos oyen en línea. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo declaro mi necesidad. Yo declaro mi necesidad de ti, mi necesidad de tu intervención divina sobre mí, sobre mi vida. Te pido, Señor, tu gracia. Pido, Señor, tu poder. Pido, Señor, como te pedí esta mañana, según tu palabra, sopla, Espíritu de Dios de los 4 vientos. Y, Señor, dale vida a todo hueso seco. Dale vida, Señor, a toda área de nuestra vida que necesita recibir más de ti. Que nuestra fe pueda ser avivada. Esa persona, oh Dios, que hoy tiene necesidad de que su fe sea avivada nuevamente, yo pido, Señor, que tú lo hagas. Yo pido que tú toques su corazón, su mente, toques su vida, toques todo lo que es, todo lo que poseemos, todo lo que somos, Señor. Lo declaro, Señor, ahora mismo transformado por tu poder, transformado por tu gracia. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque lo confiamos de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ha estado tratando en mi corazón en los últimos días, en las últimas semanas. Soy muy afortunado de haber servido a Dios casi toda mi vida, con la excepción de unos años donde, en mi juventud, donde realmente no quería saber nada del Señor. Y soy muy afortunado de, aún estando en el ministerio, tener un grupo de amigos, pastores que son de mucha bendición para mi vida. Y también me da la oportunidad de escuchar y ver lo que Dios está haciendo en diferentes lugares del mundo. Mis amigos más cercanos son de Argentina, México y Costa Rica. Y veo cómo Dios se está moviendo y cómo la necesidad tiene que incrementar en nuestra vida aún más por el Señor. Y cómo Dios está preparando algo en el mundo espiritual, quizás preparando su iglesia. Todos creemos en la segunda venida de Jesucristo. Creemos que las señales son obvias, las señales de la palabra cada vez se ponen más contundentes, más reales.
Pero también entendemos y sabemos que hay ciertas cosas que tienen que ocurrir en nuestro mundo, en nuestras iglesias, en el mundo como lo conocemos, promesas que tienen que cumplirse, que van a traer y van a llevar el refrigerio del Señor al pueblo de Dios. Una de esas cosas es la promesa de un avivamiento. La promesa donde el nombre de Jesús sea exaltado por encima de todo nombre, con el fin de llevar y traer la cosecha de almas más grande que ha visto la historia de la humanidad. Yo creo que ese día vendrá. Isaías dice: y yo derramaré mi gloria, y toda carne, no alguna, no los que lo creen, no los que van a la iglesia los domingos y los miércoles, no, toda carne la verá, y yo creo eso. Oro al Señor que haga nuestros corazones sensibles, que nos haga sensibles para saber y discernir el tiempo en el que vivimos, y que también nosotros podamos ser provocadores de esos moveres. Todo mover de Dios, escuche bien, todo mover de Dios que ha venido a la tierra, han habido dos elementos que son, que no pueden faltar. Dos elementos muy importantes que no pueden faltar para un mover del Espíritu Santo, ya sea en medio de un avivamiento global, local, o ya sea en algo que tú quieres experimentar en tu propia vida. Y esos dos elementos, número uno, es una vida de oración. Diga conmigo, oración. Y allá la iglesia tiene que estar fundada. El creyente, el oxígeno del creyente, de tu espíritu, tiene que ser y debe ser la oración. No estoy hablando de una oración para simplemente pedir o para recitar algo. Estoy hablando de una comunión íntima con el Señor. Dios quiere ser conocido por nosotros. Dios quiere compartir con nosotros sus pensamientos, sus palabras. Él lo hace. Él lo hace porque para eso creó al hombre, para que fuese su imagen, su semejanza, para tener comunión y relación con Él. El segundo factor muy importante en cualquier mover de Dios es hambre. Diga conmigo, hambre. Nadie come si no tiene hambre. Nadie va y bebe si no tiene sed. De las primeras palabras que Dios le dijo a este mundo a través de Jesús, cuando se expuso Jesús como el Hijo de Dios, le dijo a la gente: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiero hablarles en este día acerca de, mi tema es la frialdad espiritual. Pero más desde el punto de vista, no permitamos la frialdad espiritual. Salmos capítulo 80 dice lo siguiente. Este salmo no es un salmo de David, este es un salmo de un hombre que era un cantante, un músico llamado Asaf. Y estas eran las palabras que él decía: te pido que escuches, verso 1, te pido que escuches, oh pastor de Israel, que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Ante Efraín, Benjamín, Manasés, muéstranos tu gran poder y ven a rescatarnos. Quiero que mire esta primera porción de este capítulo 80, donde realmente podemos ver el corazón de uno de los salmistas que con mucha frecuencia nos demostraban la clase de desesperación espiritual que poseían, la necesidad espiritual que tenían de Dios y de un mover suyo. No se confundan mucho por los nombres que están aquí en este lugar, como Israel, Efraín, Benjamín, Manasés. Simplemente el clamor de Asaf era: Señor, ven y visítanos. Todas nuestras tribus, toda nuestra gente, no importa cómo se llame ni a qué se dedique, Padre, estamos pidiendo, básicamente era un clamor, estoy pidiendo que tú nos muestres tu gran poder. Si hay algo que necesitamos desesperadamente en el tiempo en que estamos viviendo, es que Dios se manifieste con su poder de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Nuestra iglesia ha estado experimentando
Es un mover bonito de Dios en cuanto a bendecir a su pueblo con oraciones siendo contestadas, milagros que personas están recibiendo aún en su propio cuerpo, cosas buenas de parte de Dios. Pero yo quiero que usted entienda algo acerca del Señor. La Biblia nos dice a nosotros que este Jesús que fue enviado a la tierra fue ungido por Dios con el Espíritu Santo para ir haciendo bienes y sanar a todos los que están oprimidos. No sé cuándo fue que nos quedamos satisfechos con la idea de un Dios que no se mueve, un Dios que quizás no contesta la oración, o que nos quedamos simplemente con el concepto de iglesia ser simplemente algo que hacemos culturalmente todos los domingos, todos los miércoles, y simplemente visitamos para cantar, dar palmaditas y bueno, conocer nueva gente y compartir con nuestros amigos. Pero la iglesia del Señor, aunque es un lugar de confraternidad, aunque es un lugar donde sí adoramos al Señor y damos las palmadas y conocemos gente nueva, es un lugar de donde Dios gobierna la tierra. Es el representante, Pablo le llamó la embajada del reino de Dios. Una embajada es un representante legal en una tierra que se extraña. Que por ejemplo sabemos que todo le pertenece al Señor, pero en este mundo es un mundo natural, no es un mundo espiritual. Dios promete manifestar su reino en la tierra, pero dentro de esa promesa Dios le pone la responsabilidad a la iglesia, le pone la responsabilidad al creyente. Y entienda que cuando yo hablo de iglesia no estoy hablando de estas 4 paredes, estos 10,000 pies cuadrados que tenemos aquí. No, estoy hablando el que está sentado en esa banca, el que está parado en esta tarima. Esa es la verdadera iglesia. Y esa embajada tiene un poder y tiene una autoridad de parte del Señor para representarlo aquí en la tierra. Siempre lo he ilustrado de esta forma para que la gente entienda ese concepto. Si alguna vez usted ha ido a un país o ha entrado a una embajada de cualquier país, usted se dará cuenta que ese lugar, ese edificio puede estar en Rusia. Pero una vez tú entras por esos portones, ya ese lugar no es Rusia. Ese lugar es Estados Unidos, si es una embajada americana, ¿okay? Aunque esté en un país totalmente diferente. Y ese es el concepto de lo que es la iglesia. No somos de este mundo. Somos hijos de Dios. Este mundo y todos sus deseos está pereciendo, la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Pero aún dentro de este mundo hemos sido llamados a ser esa embajada. Que cuando tú entras por las puertas y los portones de la embajada de Cristo, ya no está dominada por las leyes de este mundo, sino está dominada por las leyes de Dios. Con la frialdad espiritual perdemos nuestra identidad espiritual. Cuando permitimos que nuestra fe se ponga normal, corriente, cuando ya realmente no nos importa si Dios está haciendo algo en mi vida o no está haciendo algo en mi vida. Quizás si empezamos a mermar en nuestra conexión con el Señor, entonces nuestro espíritu se empieza a convertir cada vez más apático y más frío hacia Dios. No siempre fue así, porque ese no fue el mundo que Cristo y que Dios edificó y que Dios hizo. Y es por eso que ahora Asaf le está diciendo al pastor de Israel, al pastor de los pastores, que es nuestro Señor, le está diciendo: te ruego que le regreses la gloria a tu iglesia. Te ruego que le regreses el poder a la iglesia. Porque hay mucha gente necesitada, porque hay mucha gente enferma, hay mucha gente sin identidad, hay mucha gente viviendo separado de Dios. Pero si no tenemos la radiante gloria, ¿qué cambio podemos traer? ¿Qué asunto podemos provocar? Es por eso que comienzo este mensaje con una oración de un hombre que entendía que necesitaba un gran poder para que el pueblo fuese rescatado. La iglesia necesita un gran poder para que el pueblo pueda ser rescatado. Qué satisfacción tan grande yo siento cuando personas vienen donde mí y me dicen: pastor,
esa petición, esas cositas que usted llena, ese formulario, y oramos por ellos, y después se oran los miércoles por ellas, y después yo las tengo en mi oficina y siempre oro sobre ellas. Tengo ahí posiblemente peticiones hasta viejas que están siendo oradas otra vez. Oraciones que ya han sido contestadas, pero yo sigo orando por esas personas. ¿Qué satisfacción siento yo saber cuando alguien viene y me dice: pastor, Dios lo hizo? Dios lo hizo. Porque eso no debe ser lo raro, debe ser lo normal. ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo? No debe ser lo raro, debe ser lo normal. Debe ser una experiencia espiritual con el Señor. En todo momento debemos anhelar y desear una experiencia con el Señor para que nuestra fe y nuestro espíritu no se enfríe. Por lo tanto, usted sabe que yo le enseñé quizás y le hablé un poco la semana pasada y la anterior de esas cartas que escribió Juan, enviado por el Señor a las iglesias del Apocalipsis. Y una de ellas, la gran mayoría de ellas, habían perdido el enfoque de lo que era servir a Dios. Le hablé hace unos días atrás acerca de la iglesia que perdió su primer amor, que se envolvió tanto en tantas cosas que perdió su amor por el Señor, y Dios tuvo que hablarle fuerte para regresarle al principio de amar a Dios sobre todas las cosas. La última iglesia, que es la iglesia que más se ha predicado, es la iglesia de la Odisea. Y esa era la iglesia que no estaba ni fría ni caliente, era tibia. Pero yo quiero que usted entienda algo: el hecho de que Dios hace un énfasis en que lo tibio no le gusta, lo frío también es malo. La única iglesia que a Dios le interesaba era la caliente. Era la que estaba encendida en fuego por el Señor. Esa fue la iglesia que Juan el Bautista predicó cuando estaba bautizando gente. Y dice la Biblia que él le dice a sus discípulos: he ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ciertamente yo los bautizo a ustedes en agua para el arrepentimiento, por el que viene después de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Que Dios regrese el fuego a sus creyentes. Que Dios regrese a encender la llama para que nuestra adoración no sea simplemente un cántico murmullado más. Un murmullo más. Y fue el concepto, no sé dónde fue, que el enemigo, Satanás, la gente, el pueblo, metió en la mente de la iglesia y del creyente que nuestra adoración al Rey de Reyes es sin energía, sin pasión, que es seca, que es insípida, que es sin fuego. Sí, esos mismos creyentes que después se van a un concierto de música secular y no se sientan ni un minuto. En 30 minutos de música en la iglesia ya no aguantan los pies, no se aguantan la tensión, no se le puede sacar ni un aplauso. Pero en los otros eventos no paran de gritar, no paran de aplaudir. Yeah, mi artista preferido. Yeah, el que me sacó $200 por el boleto. Yeah. Y no puede dar ni $1 de ofrenda. Dejemos eso ahí. Y usted dirá: ¿por qué es así? Frialdad espiritual. Queremos ser calientes y apasionados para todo, menos para nuestro servicio a Dios. Y cuando Juan se cansó de la frialdad espiritual, le anunció a sus discípulos: hey, presten atención, que la gran característica de esa iglesia que se va a levantar a través de ese hombre que se llama Jesús es que será bautizada en el Espíritu Santo y con fuego. Con un fuego que él dijo no se podrá apagar, no se debe apagar. Porque entonces necesitamos ese avivamiento o ese gran poder del cual hablaba aquí Asaf, y decía: para que nos pueda rescatar. ¿Por qué entonces debo yo ir a Dios o venir aquí a la iglesia y orar y creer? Señor, avívanos una vez más. Desde por la mañana estoy pegado con esa visión de Ezequiel en el capítulo 37 de los huesos secos, donde Ezequiel, Dios transportó en una visión a Ezequiel, y el Señor le pregunta a Ezequiel: ¿qué tú ves? Señor, veo un valle. Ezequiel, ¿qué hay en ese valle? Es un cementerio, Señor. Lo que hay es huesos secos sin piel. Y el Señor le dice a Ezequiel: Ezequiel, ese no es el propósito mío para ese pueblo.
no es que esté seco en un valle sin vida. Ezequiel profetiza al Espíritu. En otras palabras, clama al Espíritu, clama a los cuatro vientos y esos huesos recobrarán su vida. Por un momento, Ezequiel tomó la vía de menos resistencia. Amén, Señor, tú lo puedes hacer. Y el Señor le dijo, no, yo no lo voy a hacer. Tú te vas a levantar, hijo de hombre. Y tú con tu hambre, con tu sed y con tu fe le vas a profetizar al mundo espiritual. Y vas a provocar con tu hambre una manifestación sobrenatural. Tan sobrenatural que todos los demás que la estaban buscando la van a recibir. Esto es de lo que yo estoy hablando, que tú seas un provocador de un mover espiritual tan y tan grande que el que ni sabe que lo necesita. ¿Y qué pasó? Ezequiel se pone de pie y empieza a profetizar, empieza a orar, empieza a clamar. Sopla viento del norte, sopla viento del sur, sopla viento del este y del oeste. Y con su hambre él comenzó a ver cómo aquellos huesos secos empezaban a recobrar piel, vida. Y de repente, mientras él continuaba, porque ese no era el fin, mientras él continuaba clamando, mientras él continuaba provocando un mover espiritual, el resultado final fue que un gran ejército de soldados del Señor se levantó en aquel valle. ¿Por qué queremos un avivamiento y un mover sobrenatural del Señor? Porque el ejército está dormido y el ejército tiene que despertar. Tiene que despertar, y le voy a decir algo: no va a despertar con una de las trompetas, porque cuando suenen las trompetas será demasiado tarde. Va a despertar con un torbellino que venga del cielo, un mover del Espíritu Santo que cautiva una generación. El miércoles estuvimos aquí y mientras yo predicaba y estaba aquí, muy raro, mi teléfono estaba, pero eso era un mar de mensajes. Y yo sabía que no podía ser una emergencia porque eran gente que no vive aquí, así que yo lo ignoré. Cuando se acaba el servicio, que abro mi teléfono, era un pastor de Argentina. Y lo que me estaba enviando eran fotografías y videos de su servicio en Argentina, donde el servicio ya se había acabado. Ya la gente tenía que irse para su casa y nadie se quería ir. Las imágenes eran de personas de rodillas en el piso clamando a Dios. Las imágenes eran personas. El servicio se acabó, escuche bien, a la 1 de la mañana en un país y en una ciudad donde mucha gente depende de transportación pública. Y no les importó. Se quedaron ahí clamando y orando porque algo Dios estaba haciendo. Algo estaba pasando tan grande que él me dice: los niños en mi iglesia están en un edificio separado al lado. Ellos no sabían lo que estaba pasando acá. De repente me empiezan a enviar fotos de niñitos de 4 o 5 años imponiéndose manos unos a otros, orando los unos por los otros, porque hay un despertar. Hay un despertar. Hay un deseo. Quizás mi generación, yo vi muchas cosas y he experimentado muchas cosas, pero quizás mi generación es un poquito diferente. A nosotros nos enseñaron que lo hacemos porque sí. ¿Cierto? ¿Cómo le hace su mamá? Vas a hacer esto, esto y esto. Ay, ¿pero por qué? Porque yo dije. Y ya, y así es. Y se acabó. Y que nadie cuestione. ¿Okay? Pero se está levantando una generación que el porque sí ya no funciona. A estos jovencitos tú no le puedes decir: hazlo porque sí. Ora porque sí. Lee porque sí. Porque ellos te van a decir: ¿por qué? Estoy dispuesto a obedecer, pero quiero una razón. ¿Ve? Porque nosotros nos levantamos en una generación de obediencia absoluta. Aunque no tuviésemos la experiencia, lo teníamos que hacer. No sabía por qué tenía que ir a la iglesia, pero allá me arrastraban por el pelo a la iglesia. ¿Ve? No sabíamos qué era lo que estaba pasando y la gente irrumpía en lenguas y uno asustado.
sin una explicación de lo que es la experiencia del Espíritu Santo. Pero se levanta una generación, mis queridos, que muchos de ustedes los trajeron aquí a la iglesia hoy. Se levanta una generación que hoy por hoy quizás están en las calles haciendo barbaridades, pero que tienen un hambre y una sed por algo totalmente diferente. La iglesia insípida, aburrida y sin fuego no va a convencer a una generación. Y si no cambiamos nuestra hambre, en los próximos 40 años nos va a pasar como le está pasando a los alemanes y a los franceses, donde la gente ya no va a la iglesia. El lugar donde se hizo la reforma protestante, donde Lutero clavó aquellas tesis. Ya no quieren saber de iglesia porque le metieron a la gente religión y no relación. Le metieron a la gente un balde de agua fría con hielo en vez de fuego. Alguien está oyendo lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué yo necesito ese mover? ¿Por qué necesito eliminar la frialdad espiritual de mi vida? Porque el nivel espiritual es demasiado pobre. Estamos viviendo en un tiempo donde el nivel espiritual es demasiado pobre. It's poor. Tenemos una crisis de gente, de cristianos que no se conocen la Biblia, que no saben orar. Peor todavía, que nunca han tenido una experiencia con el Señor o visto a Dios hacer grandes milagros. Un resurgir de Dios, un mover de Dios, vuelve a levantar el nivel espiritual de la iglesia. Necesitamos un nivel espiritual mucho mejor en la gente que compone el cuerpo de Cristo. Quizás tenemos unas iglesias con mucho conocimiento teológico. Quizás tenemos unas iglesias con mucho conocimiento de diferentes cosas, pero sin experiencia. Y la Biblia dice que el conocimiento sin la experiencia es muerte. Para aquellos que no entienden lo que yo acabo de decir, la letra mata, pero el espíritu la vivifica. Conocimiento sin experiencia igual a muerte. Yo quiero el conocimiento, pero también quiero la experiencia. Quiero levantar una generación de hombres que vamos a provocar un mover de Dios. Hombres y mujeres, un mover de Dios. No puedo esperar a ver el día que el servicio más importante de esta iglesia sea el servicio de oración. No puedo esperar el día que no haya ni que decirle a la gente o dirigirlas en oraciones, porque están tirados en el suelo diciendo: Señor, interviene hoy, muévete en mi vida hoy. Si Él se mueve, tu matrimonio se arregla. Si Él se mueve, tu cuerpo se sana. Hasta tus finanzas entran. No pongamos a un lado el poder. En muchas ocasiones hemos puesto a un lado el mover del Espíritu Santo porque no queremos que el que no sabe se asuste. Yo he ido a seminarios en un momento dado, ya no voy a ninguno de ellos, pero en un momento dado fui a seminarios al principio para ver este asunto, la dinámica de iglesia, y todo el mundo quiere tener éxito, y todo el mundo que quiere crecer, y escuchar a un pastor y un predicador decir: si tú quieres que tu iglesia crezca, no ores en público. Si tú quieres que tu iglesia crezca, no permitas la manifestación de los dones del Espíritu Santo, especialmente el lenguaje espiritual, porque asustas a la gente. Y así entrenamos nuestros líderes y nuestros pastores a pensar que el Espíritu Santo trae miedo. No, cuando Él se mueve, a una persona que nunca ha entrado por las puertas de la iglesia puede identificar que hay algo diferente. Yo no sé lo que es, pero se siente diferente. Yo no sé cómo es, pero algo está pasando en mi vida. Mi corazón empieza a arder por el Señor. No pongamos el poder a un lado. Se lo dije la semana pasada: no pierdas el tiempo. Alguien viene donde ti: me está pasando esto. Imponle manos, empieza a orar, empieza a creerle al Señor, empieza a ver los milagros hechos a través de ti, porque tú también eres un vehículo del Señor. No pongamos el poder a un lado. Por eso es que la prioridad de nuestras reuniones, nuestro tiempo de oración y nuestro tiempo de adoración al Señor es provocar la manifestación de esa presencia. Para que esa persona que está en nuestra iglesia, que tú no sabes lo que está viviendo, que quizás llegó a la iglesia ese domingo porque tiene una enfermedad terminal y le está creyendo al Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a Nazaret?
su tierra de nacimiento. Dice la Biblia que Jesús andaba haciendo milagros por donde quiera. Jesús estaba en un mover espiritual poderoso. Pero dice la palabra del Señor que un día Él decidió regresar a su tierra y llevar. El deseo de Jesús era llevar lo mismo que estaba experimentando en Capernaum, en Galilea, lo mismo que estaba experimentando en las diferentes ciudades donde Él estaba. Él quería ver a su gente. El amigo que se crió con él, que iban a la misma escuela. El empleado de José que lo ayudaba como carpintero a hacer los muebles. La señora de la esquina quien le había vendido una mesa de almuerzo o para comer en su casa de comedor. Y cuando llegó allí con sus discípulos emocionado, dice la Biblia que se levanta, se pone en pie y empieza a predicar. Empieza a clamar, empieza a proclamar lo mismo quizás que había proclamado hacía 24 horas atrás en otro lugar. ¿Qué sucedió? De repente la gente, en vez de escuchar y en vez de ver lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, empezaron a decir: oye, ese no es el hijo de María. ¿Qué se cree? Se fue del barrio y parece que se le subió a la cabeza. Aquellos no son los que se criaron con él, sus hermanos. No es aquel el hijo de José. Ese no fue el que me vendió la mesa de noche de casa. Y dice la Biblia que su familiaridad, lo que ellos pensaban que conocían acerca de Jesús, les impidió recibir de Jesús. Escuche bien, la familiaridad cierra tu hambre por Dios. Las palabras más peligrosas que pueden salir de tu boca es: yo llevo 20 años sirviendo al Señor. ¿Se supone que esa es toda una vida? No cuantifiquemos los años de nuestro servicio al Señor, sino que mantengamos esa hambre y ese deseo por la manifestación de ese poder. Y dice la Biblia que Jesús hizo algunos milagros, pero no pudo hacer muchos milagros. Y usted dirá: ¿por qué será? A causa de la incredulidad de ellos. Lo que ellos pensaban que conocían de Dios. Escucha bien, el peligro de simplemente llegar a la iglesia pensando que va a ser la misma rutina, la misma cosa, el mismo asunto, 4 canciones, el pastor se para, entra a la palabra. Qué bueno que el pastor no da muchos anuncios y que no da mucha lata antes de predicar, sino que va derecho al grano, y nos mecanizamos. Y cuando nos mecanizamos como robots, empezamos a perder la pasión, el interés, el amor, el fuego. Pasa en todas las relaciones. Cuando te mecanizas en tu matrimonio, pasa igual. Cuando te mecanizas en tu negocio o en tu carrera, te pasa igual. Se pierde la pasión, se pierde el interés por crecer, se pierde el interés por lograr más. Y yo vengo en este día a romper esa mentalidad en el nombre poderoso de Jesús. Debe haber la misma hambre, el mismo deseo. Qué bueno que vamos a la iglesia hoy. Me voy a unir con mis hermanos a orar, a decirle al Señor: te ruego, manda tu gran poder para que nos rescate. Este mundo necesita rescate. Y no va a ser con un programa. No va a ser abriendo una escuelita. Dios no me llamó a abrir una escuelita. Yo se lo dejo allá a Sara y a Semillas de Jesús. Y a quien Dios haya llamado a hacer eso. Pero a mí no fue. Aquí es una escuela espiritual. Aquí es para que aprendamos a buscarle a Él. Para que aprendamos a provocarlo. A provocarlo. Necesitamos un mover espiritual porque temo que tengamos muchos creyentes no convertidos. Es mi temor que tengamos asistentes, oyentes, simpatizantes, pero no convertidos. Fue lo que primero que hizo Pedro cuando se paró y se puso de pie en aquella gran reunión, donde por primera vez hubo una manifestación del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, que tanto veneramos en la iglesia. Dice la Biblia que aparecieron unas cosas raras, un viento recio sopló. De repente gente empezó a hablar en lenguajes natales de gente que estaba afuera para que pudiesen escuchar el mensaje del reino.
Y cuando Pedro se levanta y se pone de pie, no le dice a la gente, bueno, mire, lléneme este documento, a ver si lo aprobamos y lo convertimos en miembro. Toda persona que ha llegado a mi iglesia, que viene donde mí me dice, pastor, ¿qué yo tengo que hacer para ser miembro? Yo le digo, nada. Yo no estoy buscando miembros. Yo estoy buscando discípulos de Jesús. Y para eso lo único que necesitas es tener a Cristo en tu corazón, una fe hambrienta por Él, un deseo por su palabra. No te voy a dar un carnet, no lo tengo. No te voy a dar una identificación, no la tengo. Somos la iglesia de Jesucristo. Pero tengo temor a que cuando Pedro se para ese día y empieza a hablar y empieza a predicar, le dice a la gente lo primero que dice, hey, arrepentíos, pero también convertíos, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Quizás los tiempos de refrigerio no vienen porque no hay arrepentimiento y no hay conversión. Un arrepentimiento no es decir, oh, mala mía. ¿Ha oído usted el refrán? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así actuamos con nuestra relación con Dios. Yo simplemente le pido perdón y ya. Y como Él es Dios, Él me va a perdonar, porque Él es grande en misericordia. Pero la demanda de Dios no es perdonarte. La palabra arrepentimiento literalmente significa voy de aquí a acá y de repente me llegó una revelación, tuve un encuentro con Dios y hago un giro 180 grados y ahora paso por el proceso de la conversión, que no es lo mismo que el proceso del perdón. Que venga un mover del Espíritu Santo para que tengamos una generación de cristianos que no están simplemente simpatizando con el mensaje o simpatizando con los programas de la iglesia o simpatizando con la identidad de un pastor, sino que están convirtiendo sus corazones a Dios. El profeta Oseas predicaba y decía, oh Jehová, ara nuestros corazones. Están endurecidos, están llenos de piedra, ya no sienten, ya no oyen, ya no entienden. Nuestros corazones se endurecen. Y Oseas decía, Señor, te ruego, till the fallow ground, ara nuestros corazones. Él buscaba al Señor para que el corazón del Señor de ellos se abriera y no se enfriara. Y él decía, porque es el tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y nos enseñe justicia. Si fuera mi pastor predicando ese verso, diría, y nos enseñe vergüenza. Que venga, que are nuestra tierra, para que este corazón empiece y comience a dar más fruto, que se ha endurecido por la familiaridad, que se ha endurecido por los años de experiencia en la iglesia, por las malas relaciones, quizás por pecado o por cosas que me han pasado en la vida o quizás aún dentro de la iglesia. Pero Dios nos quiere con un corazón tierno otra vez, que no se enfríe y que no se endurezca hacia Él. Necesitamos esa clase de mover de Dios en nuestra vida. Porque ese mismo temor que nos lleva también a convertirnos cada vez más lenientes, más liberales, y que en el transcurso nos conozcan en la iglesia, nos conozcan en nuestras redes sociales por los mensajitos bonitos del Señor que colgamos, maravilloso. Pero yo no quiero llegar a la iglesia, al reino, un día y que me encuentre con mi Salvador y tener que oír las palabras más terribles que puede escuchar cualquier ser humano. Señor, en tu nombre profeticé. Señor, me fui hasta la iglesia cada 8 días. Señor, tú sabes cuánto te amé. Y que el Señor tenga que decir las palabras: apartado de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. Porque no te conozco. Mire bien, no lo llamó adúltero, no lo llamó gay, no lo llamó asesino, no lo llamó ninguna de esas cosas. No te conozco. Tu nombre no se menciona en mi cielo.
tus oraciones por aquí ni se han visto. Tu hambre y tu pasión aquí no ha provocado absolutamente nada. No te conozco. Wow. Qué urgencia tenemos que tener, mis queridos, de asegurarnos que nuestra vida espiritual y nuestro caminar con el Señor llegue a ese punto donde Dios no simplemente te conozca porque te creó, sino porque frecuentas su lugar de vivienda, sino porque frecuentas su presencia, porque frecuentas ese lugar espiritual para clamar y para decir y para ir a Dios y creerle a Dios por cosas grandes y sobrenaturales en tu vida. Esa presencia, esa frialdad espiritual entonces empieza a causar que no solamente nosotros como cristianos seamos negligentes con nuestra propia salvación, sino que entonces hay una escasez también de conversiones, de gente que se salva. Lo primero que ocurrió en el día de Pentecostés no fue una conferencia para los cristianos. Lo primero que ocurrió en el día de Pentecostés, cuando hubo un mover del Espíritu Santo, fue que 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, le dieron su corazón a Jesús. Y cuando la iglesia se metió con el Espíritu Santo, dice la Biblia, y se añadía día a día los que habían de ser salvos. El número de los cristianos y de los discípulos se multiplicaba a diario, no domingo, no Easter, no el Día de las Madres, que son los dos días sagrados de Norteamérica, no es Navidad. Los días sagrados de Norteamérica es el domingo de resurrección y el Día de las Madres. Es cuando más la gente va a la iglesia. Quizás el Día de las Madres para complacer a mamá y ese es tu regalo. En Easter para silenciar mi conciencia, porque andamos con la mentalidad del sumo sacerdote. Solamente una vez al año entro. Señor, despierta nuestros corazones. Despierta nuestros corazones. Un mover de Dios tan y tan grande que hasta aún en las reuniones de oración gente puede llegar rendida a los pies de nuestro Salvador. Porque la única misión que tiene la iglesia después de su propia salvación es regresarle al Señor Jesucristo la única recompensa por su sufrimiento, que son las almas que aún no conocen a Jesús como Señor y como Salvador. Señor, estirpa nuestra frialdad hacia eso. Necesitamos un mover del Espíritu Santo. Bien sencillo. Porque el corazón de Dios duele al ver su pueblo en tanta necesidad. Todas estas peticiones y casi todos los domingos y todos los miércoles tienen que ver con enfermedad en los cuerpos. La salvación de un matrimonio. Son los top. La salvación de nuestros hijos. Básicamente esas son las más peticiones, pero por mucho es la gente lidiando con enfermedad. Entonces cuando no tenemos un concepto y un pensamiento y un hambre por ver una manifestación sobrenatural del Señor, para que eso que está plagando nuestro mundo, nuestra gente, sea eliminado, porque tiene una solución. Se llama el poder de Dios. Quisiera yo poder decidir sanarlos a todos, pero mi única responsabilidad es la que Él me dio y la que le dio a ustedes, es orar por los enfermos. Pondrás manos sobre ellos y cuando ellos vienen donde ti, la oración de fe va a sanar al afligido. Los quiero ver sanos, pero para eso necesitamos más hambre por Él, más deseo por Él. Para eso necesitamos ver un incremento de ese deseo y ese anhelo sobrenatural para ver milagros que nadie puede explicar. Yo creo que pueden venir días de eso. Días donde podemos tener una verdadera experiencia con el Señor. Que cuando levantamos nuestras manos al Señor, nuestros corazones se están desbordando delante de Él. Y de repente cosas empiezan a suceder. Cosas empiezan a pasar. Matrimonios se empiezan a restaurar. No permitas la frialdad espiritual. Cuando de repente ya el pasar tiempo con el Señor, el no orar, empieza por un día, ay, Dios entiende.
Después por otro día, Dios entiende. Dios siempre entiende. El que no entiende es tu carne, que se va a acostumbrar a vivir sin Él. Y Cristo se reúne con 3 de sus discípulos y se lo lleva a un lugar raro, a un lugar separado, y le dice a sus discípulos: ustedes ahora oren. Necesito que ustedes oren porque en los próximos días me va a pasar algo terrible. Quédense ahí a orar. Estos eran los discípulos más cercanos, los mejorcitos: Pedro, Jacobo y Juan. Y allá van, se sientan allí y empiezan a orar. A los 5 minutos Jesús regresa. No, fue 1 hora. A la hora Jesús regresa y los encuentra roncando. Estaban durmiendo. Y Jesús le dice a Pedro, le dice a Juan y le dice a Jacobo: escúchenme, no pueden ni siquiera orar conmigo 1 hora. ¿Cómo entonces vas a resistir la tentación a negarme, Pedro? Have you ever thought about that? Que Pedro, justo después de eso, fue tentado a negar a Jesús y lo negó, cuando Jesús ya se lo había profetizado y le había dicho: si no puedes orar conmigo tan siquiera 1 hora, jamás vas a poder resistir la tentación a negarme. Y ahí Jesús le dio el secreto que nosotros tenemos que entender. La carne ciertamente es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Transfiérete de la debilidad a la fuerza. No hace falta. Quizás alguien dice: pastor, yo no oro porque es que yo no sé orar. Es que no hay que saber. Es un diálogo entre tú y Dios. Es una conversación divina donde tú estás expresándole al Señor tu necesidad. Le estás expresando al Señor tu amor, tu deseo por Él. No es por un tiempo determinado. Sé que Jesús en ese momento le dijo a Pedro: no puedes orar conmigo 1 hora, pero esa era una reunión de oración totalmente diferente. Por eso yo no quiero nunca encajonar a alguien y decirle: tienes que orar por tanto tiempo, tienes que hacerlo así. No. Busca una conexión con el Señor. Busca una conexión con el Señor en tu auto, donde quiera que estás. Levanta tu nivel de expectativa hacia Dios y poco a poco tú vas a ver cómo tu corazón se va abriendo. Ahora, primero empieza por una disciplina. Yo voy a orar. Después se convierte en un hábito, una costumbre, y termina siendo un deleite. Un deleite es cuando David se paraba ante Dios y le decía: Señor, mi alma tiene sed de ti, pero aún mi carne te anhela. Ya eso es nivel. Ya eso es nivel, porque ya David llegó a ese lugar donde el cansancio ya no era un problema, donde la distracción no era un problema, donde que tu mente se te vaya para Júpiter cuando estás tratando de orar en la tierra ya no era un problema. Ya aún mi carne te anhela. No permitas que la frialdad espiritual llegue a tu vida siendo negligente con tus disciplinas espirituales. Una de ellas es la oración, otra de ellas la palabra. Meterte en la palabra del Señor, ya sea que la estás leyendo o que vas en el auto y en vez de ir pensando en otra cosa, quizás puedes poner en uno de tus viajecitos, puedes poner la Biblia hablada con esa voz bien bonita, bien ronca de ese Señor. Que te empieza a hablar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Yo no tengo esa voz. Mi papá la tenía, yo no. Y lo estás oyendo. ¿Y qué está pasando? Fe está llegando. De repente empiezas a oír algo así. Estás en el auto, wow. O sea que cuando Dios llegó había desorden, había vacío. Y Dios no le gusta ni el desorden ni el vacío. Pero entonces vino el Espíritu de Dios y empezó a ordenar. Y empezó a llenar. Y ya ahora ya no solamente estás oyendo la palabra, ahora empiezas a orar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, mi casa está desordenada y mi casa está vacía. Te pido ahora que como enviaste al Espíritu Santo al principio, lo envíes a mi casa, que llene todo vacío y que arregle todo desorden. En el nombre de Jesús. De repente ya esa oración no fue insípida, ahora viene con una autoridad,
Porque sabes tu lugar, sabes lo que Dios te ha prometido. Estás sacando la frialdad al momento de orar y estás poniendo la pasión al momento de orar. Padre, gracias, porque yo no voy simplemente a murmullar algo. Aquí tu palabra me dice que el que busca va a encontrar. No me voy de aquí hasta que lo encuentre. El que clama se le responde. No me voy a mover de aquí hasta que se me responda. El que toca se le invitará a entrar. Presencia, Padre, no me voy de aquí hasta que conquiste tu presencia que me llena, que hace cosas maravillosas. Y ahí empiezas a oír la invitación de Dios a tu vida que te dice: bienaventurado el hombre o la mujer que fuese atraído, seducido a la casa de Jehová, porque él se saciará del bien que está en ella. Sáciame, Señor. Elimina esa frialdad por ser negligente con la oración, por ser negligente con la palabra. Elimina la frialdad espiritual, convirtiéndote en un verdadero adorador, no un fanático de la música cristiana. Tenemos muy buena música en el mundo cristiano. Tenemos tanta buena música que el mundo secular viene a quitarnos a nosotros, nuestros músicos, entrenados y enseñados en la casa del Señor, sus talentos desarrollados en la casa del Señor. Pero como hay tanto talento, como hay tanta habilidad, como hay tanta buena música, podemos convertirnos en amantes de la música y no amantes de Jesús. Eso era un problema, que cuando Jesús le dijo eso a la mujer samaritana, no era tan grande. Claro, ella le dice: bueno, yo adoro a mi manera y aquellos adoran a la manera de ellos. Y ella dice: no, ni la tuya ni la mía. El Padre quiere y busca. ¿Qué hace el Padre? No hay muchas cosas que la Biblia dice que el Padre busca, que yo me pueda acordar, y quizás no estoy diciendo que me conozco todo, pero hay dos que vienen a mi mente en este momento. El Padre busca adoradores y el Padre busca corazones a quien Él pueda mostrar su poder. Pero no hay poder sin adoración, sin oración, sin palabra. Y cuando Jesús le dijo esas palabras a aquella prostituta y le dijo: no es así, esto es lo que te está buscando el Padre, ella no tenía tantas opciones como nosotros. No era en el mundo donde era fácil enamorarse del arte de la adoración y desconectarse de la verdadera adoración. Es diferente, porque ya no es simplemente decirle al Señor y cantarle del perfume a tus pies, perfume a tus pies, perfume a tus pies, porque suena romántico, suena lindo. Pero entonces ahí cuando de momento lo lindo que suena el arte y el don que Dios le dio a ese autor o a ese adorador o a lo que fuera, y ahora tú entiendes y disciernes el corazón que hay ahí. El corazón de lo que nace, o de dónde nació esa palabra, esa canción. Y ahora de repente, wow, Señor, adorna mi vida con el perfume tuyo. Ahora tú le puedes cantar al Señor y decirle: Señor, quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir. Enséñame a ser abrazado por ti. No voy a permitir que la frialdad espiritual enfríe mi adoración, porque es lo que Dios busca. La presencia de Dios llega a este lugar provocada por los corazones que Él busca. Yo habito la alabanza de mi pueblo. Otro verso en el libro de Miqueas dice: Jehová Dios se sentará sobre el trono de la alabanza de su pueblo. Cuando levantamos nuestras manos y nuestros corazones a Él y simplemente we just let go. We let go. Lo dejamos ir. Y a eso la Biblia le llama en el libro de Isaías. Sí, en el mismo capítulo y verso donde dice: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para sanar a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, para predicar buenas nuevas. Poco más abajo dice: y vendrá sobre ti un espíritu o un manto de alabanza, para sacar de ti toda pesadez. ¿Te has sentido pesado alguna vez? Y no estoy hablando de peso, ¿ok?
Voy a cambiar a la versión en inglés. La antigua dice the spirit of heaviness, pero es un espíritu opresivo. ¿Te has sentido oprimido alguna vez? Que tu ambiente espiritual es como que pesado, como que te cuesta hasta levantar la cara. Es como una opresión. Y el Señor le está diciendo a la iglesia: yo quiero derramar mi espíritu sobre la iglesia para sacar ese espíritu de opresión que hay sobre ti y sustituirlo con un espíritu de alabanza a mí. Eso es lo que hacemos cuando llegamos a la casa del Señor. Quizás después de una semana difícil en tu trabajo, o quizás en el camino aquí te pasaron algunas cosas, o yo no sé qué te pasó, pero que a veces llegamos y se le nota en la cara a la gente. Con una opresión, con una necesidad, con una cosa. Y entonces permitimos que ese desgano, permitimos que esa opresión enfríe nuestra adoración. Y entonces hoy en el servicio decido que no voy a estar conectado. No voy a estar conectado con la adoración. No tengo ganas. No tengo ganas. Y de repente se enfrió tu amor por Dios. De repente se enfrió tu corazón para darle al Señor la adoración. Y como tu corazón se enfrió y no tenías ganas, no se te abrió para recibir lo que Él tenía para ti. No permitas que tu amor y tu adoración por Dios se enfríe, porque va a traer frialdad espiritual. Es por eso que te damos la oportunidad para que llegues a la iglesia y que puedas adorar con nosotros y que puedas cantar con nosotros. Es más, hasta las canciones, las letras te las ponemos para que puedas seguir. Ya no hay nadie que tenga que decirte: por favor, vaya, abra su himnario conmigo a la página 1244-75, como era antes. Ya no son las filminas aquellas de plástico que usamos sobre un proyector. Tenemos una facilidad para adorar al Señor con música buena, con visuales buenos, para que puedas hacer la conexión. O sea, que cada vez hay menos razón para no conectar con el Señor en adoración. Y con todo eso, cuán difícil se nos hace en ocasiones el captar tu atención, captar mi atención para el beneficio suyo y para el beneficio mío. No permitas que tu adoración caiga en ese lugar de frialdad. Llega a la casa del Señor. Llega a tiempo. Llega a tiempo para que puedas aprovechar el tiempo de adoración, para que puedas hacer esa conexión con Dios, con la expectativa que de repente cuando llega ya el momento de la palabra, o cuando llega el momento donde el pastor va a estar orando por ti, orando por la gente, ya tu corazón está así de abierto, de par en par, porque lo abriste tú mismo con tu adoración, con tu pasión, con tu anhelo, con tu deseo. Dios mío, líbranos de caer en el entretenimiento y no en la adoración pura. ¿Quieres y deseas eliminar la frialdad espiritual en tu vida? Aprende a amar con pasión. En nuestra iglesia nosotros predicamos y enseñamos que no solamente amamos a Dios. Amar a Dios equivale también a amarnos los unos a los otros. Permite que ese amor se derrame en tu corazón. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo derrama sobre nuestros corazones el amor del Padre. Ese amor se derrama sobre ti para tú poder funcionar en este mundo. Porque la única motivación que debe existir para usted y para mí, para hacer cualquier cosa delante de Dios, debe ser el amor. Pablo nos dijo en su carta a los Corintios: el amor de Dios me constriñe. Esa palabra constriñir suena como una enfermedad, pero no es. Sé que son palabras que no usamos en nuestro léxico, pero la palabra constriñir significa te empuja. It propels you, como las turbinas de un avión impulsan un avión que pesa miles y miles y miles de libras. Su propulsión y su motivación es más fuerte que su resistencia. Usted oyó lo que yo acabo de decir. Escuche lo que Dios está diciendo.
El Espíritu de Dios o el amor de Dios, perdón, nos constriñe. O sea, Dios entiende que va a haber resistencia. Pero Él derrama su amor en tu corazón para que ese amor sea la turbina que está detrás de ti, que está moviéndote por encima de la resistencia. Ahora de repente, aunque me duelen los huesos, voy a prender la turbina del amor y voy a decir, no voy a permitir que el dolor en mi cuerpo me impida adorar a Dios. Tengo muchos problemas. No sé cómo voy a pagar tal cuenta. No sé cómo voy a hacer aquella cosa. Estoy muy preocupado. Ando en mucho estrés. Resistencia. ¿Cuántos tienen resistencias? Y son esas mismas resistencias las que muchas veces logran detenernos. Y el resultado final es que nuestro espíritu se enfría. Pero Pablo nos estaba enseñando algo. Y a veces leemos la Biblia y como no lo entendemos o porque suena demasiado casual, le pasamos por encima. Yo mismo acabo de recibir una mejor y una nueva revelación de ese verso. El amor de Dios me constriñe. Ese avión comenzó con 200 pasajeros todos pesados, con un cargamento brutal. Comenzó que le hizo falta un remolque para sacarlo. Mientras las turbinas estaban apagadas, hay que remolcarlo. Mientras tus turbinas están apagadas, hay que remolcarte. Ven, adora. Ven, escucha el mensaje. Ven, fulanito. Pórtate bien, fulanito. Ven, vamos al arte. Y así estamos, constantemente siendo remolcados, hasta que un día descubrimos que esa razón por la cual quizás estás arrastrando tus pies para todo lo que tiene que ver con Dios es porque te hace falta renovar un amor más puro y más intenso por Dios para que entonces ahora esa sea la turbina que te mueve. Ya no es, vamos para la iglesia otra vez. No sé, yo lo mejor lo veo online. Nos amamos. Algunos que nos ven no pueden ir a la iglesia. Algunos nos ven porque no están cerca. Algunos nos ven porque ven este servicio y después van a su iglesia o viceversa. Pero me hace falta que la turbina del amor se encienda. Y ahora yo no voy a decir, otra vez. No, ahora yo voy a decir, entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con mi alabanza. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gracias porque Jehová, tú eres mi pastor y nada me faltará. Y por eso en tu casa moraré por largos días. ¿Pero qué fue? El amor. El amor a Dios es el que te ala a servir. Porque estos muchachos quizás vienen, algunos están enamorados de su don. Pero otros, ¿por qué llegan tan temprano a la iglesia? Sin que nadie se los pida, en realidad no tienen que hacerlo. Lo hacen porque quieren servir, porque quieren amar. ¿Qué los hace llegar temprano? Algunos están aquí 4 o 5 horas para un servicio de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y usted pensará, ¿qué hace eso? Tú le dices a alguien eso por ahí, una persona que no entiende el concepto de iglesia y lo que es estar enamorado del llamado de servir y hacer la voluntad y dice, wow, that's crazy. Wow, really? ¿Y todos los domingos? Todos. ¿Y todos los miércoles? Todos. ¿Y los jueves del ensayo? Todos. Y yo les digo, cuando yo me criaba, no eran domingos y tampoco eran miércoles. Era todos los días como soldaditos marchando a la casa de Dios. Mami, tengo sueño. Papito, no te preocupes, duerma debajo del asiento. Mami, tengo sueño. Hay que ir para la escuela. Pues hoy hay vigilia, es noche de vigilia. Mami, quiero ir a jugar baloncesto con mis amigos. Un sábado de ayuno. Es sábado de ayuno. El amor de Dios te constriñe, te impulsa y de repente toda esa resistencia, ya el avión no puede aguantar
O sea, la resistencia no puede aguantar el avión cuando esas turbinas ya están encendidas. El piloto, mientras esas turbinas estén encendidas, el piloto tiene que poner un freno automático como el parking brake. Porque si lo suelta de soltarlo, aunque esté en neutro, el avión va. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la fuerza de la propulsión es más fuerte que la fuerza de la resistencia. Tenemos que aprender a ser cristianos que entendemos que la fuerza de la propulsión del amor de Dios es más fuerte. Y de repente ese avión sale y usted lo oye y todas esas turbinas ahí subiendo y todo lo demás. Y cuando llega a 120, 140 millas por hora, ya el piloto puede decir, ok, vamos para arriba y zoom. Y ahora esa cosa que pesa toneladas de toneladas puede alcanzar millas de 500 millas por hora o aún hasta más. Porque la propulsión es más que la resistencia. ¿Sabes por qué a algunos se le está enfriando tanto la fe y su vida espiritual? Porque están más pendientes de la resistencia. Uy, hay que levantarse muy temprano. Uy, es que el jueves hay que ir para la escuela. Uy, ay, es que hay que trabajar. Es que hay que hacer, hay que lo otro. Y estamos siempre endiosando la resistencia y no endiosando a nuestro Jesús. Ahora, el amor de Dios es tu fuerza motora. ¿Por qué lo hago? Porque amo. Alguien me preguntaba a mí, estoy deseoso por volver a montarme en un avión para visitar a mis amigos y mis hermanos africanos. Yo tenía pastores que siempre me preguntaban, ven acá, Daniel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto aproximadamente te cuesta un viaje a África? Bueno, entre todos los gastos, comida, hotel, avión, pues posiblemente unos $5,000 o $6,000. ¿Y cuánto te pagan? Nada. ¿Y por qué lo hace? Porque los amo. Mientras algunos cobran por predicar, yo pago por predicarle a ellos. Y tú te preguntas, ¿qué? Why? ¿Por qué? La turbina. La turbina te tiene moviéndote a ir allá, a servir y amar en la ciudad de Harare, Zimbabue, un país totalmente dañado, excluido del mundo. A veces 30, 36 horas de vuelo, de viaje, llegar cansado. Y como yo soy así medio atrevido, no me escojo irme por una semana o 10 días, no, para que se me acostumbre el cuerpo, no. Yo salgo domingo, llego miércoles, predico miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo me bajo el púlpito, me voy para el aeropuerto y me regreso. Y usted dice, ¿por qué? Y los pastores me preguntaban, pero ¿y por qué tú haces eso? Tú no tienes necesidad ninguna. Y dije, el amor de Dios me constriñe. ¿Por qué le doy ese ejemplo? Porque cuando tú permites que sea el amor de Dios la fuerza motivadora, ya no te tienen que obligar. ¿Usted se dará cuenta? ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿A cuánto se le hace difícil levantar sus hijos para ir a la escuela por las mañanas, que le dan trabajo? Le pregunto, si usted le anuncia a sus hijos un viernes por la noche, a la medianoche, que mañana se van a levantar temprano porque van para Six Flags, no duermen. Es más, ese día no hace falta ni la campanita del iPhone hace falta. Tú te estás lavando la boca y ya están el zapato puesto, mahón puesto, la mochila hecha. Mami, preparé hasta almuerzo para que nos llevemos. Y tú preguntas, ¿quién eres y qué hiciste con mi hijo? ¿A dónde lo dejaste? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuál es la diferencia? La motivación. Esa es la única diferencia. ¿Sabes cuál va a ser la única diferencia en tu vida para que tú realmente pongas las manos en el arado y no vuelvas atrás? La motivación.
Cuando tú permites que Jesús sea tu motivación, que Dios sea tu motivación, que tu hambre por Él sea tu motivación, tú vas tempranito por ahí, vamos para la iglesia, vamos a la casa del Señor, vamos a alimentarnos de la palabra, vamos a hacer lo que tenga que hacer, pero yo quiero a Dios. Que rescate mi matrimonio, que rescate mis hijos, que rescate mi vida. Señor, líbranos de toda frialdad espiritual en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de toda área en nuestros corazones que no está rendida a ti. Líbranos, oh Dios, de caer en la mecánica religiosa, de caer, Padre Santo, en nuestras vidas, Señor, en un estado espiritual donde la motivación no es la correcta, donde nos pesa, Señor, quizás servirte, donde nos pesa orar, donde nos pesa venir a tu casa. No, Espíritu Santo, te pido que tú nos enciendas hoy con tu fuego. Iglesia, levanta tus manos ahí donde tú te encuentres. Yo quiero que tú le pidas al Señor. No me puedo salir de este tema de la pasión por Dios, del deseo, del anhelo por Dios. Porque algo Dios está haciendo en el mundo entero. Algo Dios está haciendo aún en nuestra congregación. Personas que están experimentando cosas sobrenaturales, pero es tan fácil perder el día de nuestra visitación. Es tan fácil perder de vista lo que Dios quizás está a punto de hacer y lo que quiere hacer contigo y lo que quiere hacer conmigo. Espíritu Santo de Dios, enciéndenos para ti. Enciéndenos con ese fuego y con esa pasión. Que sea la fuerza motriz. Que sea la fuerza motriz en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder ir por encima de todas las resistencias, para ir más allá, Padre Santo, de lo circunstancial, de lo emocional, de lo carnal. Te pido, Espíritu Santo, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Es el único, Señor, que puedes reencender la llama en nuestros corazones, para que podamos ver ese mover grande que tú estás proclamando, ese mover espiritual que tú has prometido, Señor, donde la gloria postrera de la casa será mayor que la primera.